La élite argentina no tiene ninguna conciencia, ¿cierto? Hace ya muchísimos años de esto, ¿no? Esto no es un atributo de este gobierno, es un atributo del anterior gobierno, del anterior, y por eso la consecuencia que vive la Argentina. Es decir, la Argentina hace desde el año 1976 que no para su proceso de degradación, una degradación moral, una degradación económica, una degradación social, una degradación del pensamiento, y entre otras cosas es porque la Argentina no tiene ni idea cómo funciona el mundo, ¿no? El último hombre que comprendió eso fue Juan Domingo Perón, ¿cierto? Acompañado en ese momento también de otro que había empezado a comprender, como fue Arturo Frondizi. Nosotros vivimos ya desde hace muchos años en el mito del libre comercio, ¿no es cierto? Nadie sabe que el poder de las naciones, lo que llevó también a su bienestar económico, al desarrollo económico, a la justicia social, se construyó negando todos los principios del libre comercio, de la división internacional del trabajo. Hicieron todo lo contrario de lo que dicen los economistas neoliberales hoy que hay que hacer. Y eso se desconoce de forma absoluta en Argentina. Nadie conoce cómo construyó su poder los Estados Unidos, cómo lo construyó Alemania, cómo lo construyó Japón, cómo lo construyó últimamente Corea del Sur o Canadá. Por ejemplo, Canadá es un caso muy interesante, porque los argentinos siempre quieren ser como Canadá, pero nadie se pregunta qué hizo Canadá para ser Canadá o qué. Y entonces ahí caen los lugares comunes, ¿no? La corrupción, esto, lo otro, todos lugares comunes, pero nadie se pregunta exactamente cuáles fueron las medidas políticas y económicas que hicieron del Canadá un país desarrollado y de Argentina un país en vía de su desarrollo. Nuestros políticos actuales, uno va a la casa y no encuentra una biblioteca. Cuando estudiaron en la universidad, lo máximo que hicieron fue leer para aprobar el examen. Entonces son gente que no tiene formación histórica y mucho menos formación filosófica. Es decir, es difícil, por ejemplo, juntarse con un político argentino hablar con él de política más de 30 minutos. ¿Por qué? Porque quiere hablar, se entiende, de lanchas, ¿está? O quiere hablar de tenis, o quiere hablar de fútbol y de su club, cómo lo administró. Es decir, entonces le molesta concentrarse en el tema histórico-político. Es como si a ellos la historia les molestara, les pesara. Entonces, ¿de qué me habla? Este hombre me está hablando de 1810, de la 1648, de la Guerra de los 30 años, y no entiende qué tiene que hacer porque en el fondo, si uno analiza cada uno de los personajes, nuestra ley política, en realidad nadie se preparó para ser presidente de la nación. Entonces acá hay un absurdo fabuloso. ¿Cuál es ese absurdo? Si yo me voy a operar del corazón, yo no elijo un amigo. Si es amigo, mejor. Elijo al tipo que operó 1000 veces del corazón y no falló nunca. Alguien que se preparó toda la vida para eso. Y si yo voy a elegir un presidente, ¿por qué voy a elegir una persona que durante 40 años de su vida nunca se preparó para la política? Que no le interesó la política, que no le interesó la historia. Es un absurdo completo. Entonces llega a la máxima jefatura del país, o de la provincia, o de la municipalidad, una persona que nunca se había interesado en la política, en la historia, en la filosofía, en las ideologías, en nada. Y por lo tanto, cuando llega, ¿qué es? En el mejor de los casos, estamos en presencia de un táctico, en el mejor de los casos, un gran táctico. Y entonces, claro, hablarle de un proyecto a 30 años es como hablarle, que es la única forma que se construye el poder de una nación a 30 años. Él piensa, es más, él piensa, eso es una cosa loco, 30 años, ¿quién lo va a inaugurar esa obra? Te pregunta Marcelo. Entonces, la combinación de las potencias que más poder tienen, aliadas, ¿no es cierto?, en algunas ocasiones, en otras no, con la oligarquía financiera internacional, es lo que hace que el mundo se estructure como está hoy. Un mundo donde, si en realidad uno empieza a escarbar, va a ver que en ese mundo hay 6.000 empresas, de las 6.000 en realidad son 3.000, y de las 3.000 son 300, de las 300 son 160, que son 160 bancos que controlan el 60% de la economía mundial. El progresismo es en realidad la nueva cara de la ideología de subordinación de la oligarquía financiera mundial. Han dicho francés que dice cherchez l'argent. Si usted no entiende algo, busque dónde viene el dinero. Claro. Y eso le va a explicar, se entiende todo. Y cuando uno busca de dónde viene el dinero, de todas las organizaciones progresistas, ¿no es cierto? Hoy, de todas las ONG, viene, se entiende, de la oligarquía financiera mundial. La subordinación ideológica cultural tiene dos caras, una moneda de dos caras. Por un lado el neoliberalismo y por otro lado el progresismo. Antes era la alianza entre Inglaterra y la oligarquía financiera mundial. Después fue la alianza entre los Estados Unidos y la oligarquía financiera mundial, ¿no es cierto? Y hoy posiblemente vayamos en camino, no está concretizada, ¿no es cierto?, todavía, a la alianza entre el nuevo poder emergente, que es China,
y la oligarquía financiera mundial, porque la oligarquía financiera mundial se mueve así, cuando ve que hay un poder en descenso y un poder en ascenso trata de aliarse con el que está en ascenso. Entonces, bueno, por eso Kissinger escribe un libro que se llama porque China. Kissinger es el gran geopolítico de la oligarquía financiera mundial. Él fue el gran geopolítico y el gran operador. Tenemos una oportunidad gigantesca, una ventana para realizar lo que yo denomino un proceso de insubordinación fundante, con un margen de libertad que no hemos tenido nunca. ¿Por qué? Porque se está produciendo, pero esto se va a producir mucho más, inevitablemente, un gran enfrentamiento entre el intento de reconstrucción del poder nacional de los Estados Unidos y China. Pero sin embargo tenemos una ventana de oportunidad que nos regala la historia, no porque nosotros hemos hecho, nosotros no hemos hecho nada. La historia nos regala nos va a regalar, si no nos regala, nos va a regalar una oportunidad nueva. Entonces, tenemos que ser muy optimistas. El tema es si nosotros los argentinos estaremos en condiciones de aprovechar esa oportunidad que nos regala la historia, que es el enfrentamiento atroz en el centro del poder mundial que relaja la subordinación para hacer lo que nosotros querramos hacer. Ahora, ¿estaremos en condiciones los argentinos? Eso dependerá de nosotros.